Gracias. Ya, a ver, tenemos 81 personas. Si se llena alguien, me interrumpe, por favor. Creo que no vale la pena que abramos otra sala. Exacto. Si alguien me puede decir si se escucha bien el micrófono, se ve pantalla. Ya, cualquier cosa al micrófono, perdón, usan sus micrófonos. Leer chats no voy a poder porque vamos a ir grabando. Ya. Vamos a... Antes de grabar vamos a abrir los temas que tenemos. Ya, empezaremos. Última chequeada. He accedido, ¿no? Claro. Sobre potencia. Entonces, para empezar, tenemos que definir la fórmula de potencia. Vamos a aprovechar aquí un ejemplo que hemos hecho en las clases anteriores. Muy bien. Vamos a aprovechar que tenemos este circuito. Ya, vamos a adjuntar una fuente de voltaje. Pero no, antes vamos a... Aquí, a ver. Si partimos aquí que tenemos, por decirles, 100 voltios, ¿ya? Se hace todo este desarrollo, se desarrolla el RA. Y tuviéramos que la corriente del sistema, la corriente total, IT podemos llamarlo, va a ser esos 100 voltios dividido entre 2.714,28. 2.714,28. Entonces, vamos a tener la corriente del sistema
esta corriente total va a ser, si dividimos, perdón, 100 dividido entre 2714,28. Entonces tenemos que la corriente va a ser 0,03684. Vamos a llevar a miliamperes para manejar con más decimales. 36,84. 84 miliamperes. Entonces, y aquí viene lo nuevo para ustedes, el tema de potencia. Potencia no es nada más que voltaje por corriente. Si por ley de Ohm reemplazamos este voltaje, sabemos que por ley de Ohm voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces tenemos una segunda fórmula que sería I al cuadrado por resistencia, ¿verdad? Sigue siendo la misma potencia, pero es otra forma. Tenemos primera, segunda ecuación. Y una tercera puede surgir dejándole al voltaje y desplazando la corriente, diciendo que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y también vamos a tener que una tercera fórmula que sería voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces con esto podemos definir que tenemos la primera fórmula, vamos a llamar otra. Cuidado, se confundan esa I con corriente, vamos a llamar inciso A, tenemos la fórmula B y tenemos la C, que son exactamente las mismas. Las tres son potencia. Entonces, es un elemento que se mide en watts. ¿Ya? La unidad de medida es el watts, que se representa con una W. Lo van a encontrar en cualquier equipo eléctrico, ¿ya? Mayormente, la mayoría de ustedes lo debería conocer en sus focos, ¿no? Antiguamente la mayoría de los focos eran de 60 watts o de 100 watts, ¿no? Con la moda que se ha puesto los focos LED, hoy en día están rondando entre 15, 12 watts, máximo 20, ¿no? Entonces, bueno, como comentario, antes los focos eran incandescentes, después se ha puesto de moda los ahorradores, que eran los fluorescentes, y actualmente los LEDs. Entonces ahí era lo primero que sabíamos ver, la potencia. La potencia nos sirve bastante para saber el consumo energético cuando lo multiplicamos por tiempo y muchos otros parámetros que nos va a ayudar a medir, ¿no? Mayormente en el mundo laboral sí van a tener que determinar qué es potencia o saber discriminar en algún elemento de trabajo. Muy bien, vamos a continuar con el ejemplo número 1. Ya que tenemos las fórmulas, vamos a averiguar la potencia de la fuente. Entonces, no es lo mismo hallar de una de las resistencias, ojo, no es lo mismo. Vamos a poner la potencia de la fuente es igual. Si se dan cuenta, aquí tenemos el voltaje y tenemos la resistencia equivalente. O sea, no necesitábamos hacer este ejercicio auxiliar, ¿no? De hallar la corriente total, si se dan cuenta. Pero vamos a ver que tiene que salir lo mismo, ya sea por un lado o por otro lado. Entonces, primera directriz vamos a hacer, tengo el voltaje 100 voltios, tengo la resistencia equivalente, aplico voltaje al cuadrado, perdón, se los voy a anotar mejor, 100 al cuadrado sobre 2714,28.
Esto sale, hacemos la calculadorita. %, dividido entre 2714.28. ¿No? Tenemos entonces una potencia de 3,68 watts. 3,68 watts. Listo. Con esto hemos terminado. Voy a verificarlo solamente con la calculadora. Ya. Si aplicamos la fórmula de voltaje por corriente, tenemos 100 voltios y tenemos aquí 36,84 miliamperes. Entonces aplicamos, ¿no? Decimos 100 por 0.03684. ¿No? Y si se dan cuenta sale exactamente lo mismo, 3,68 watts. Aplicamos I al cuadrado por R. Tenemos también la corriente y tenemos la resistencia total, que está en cuadro rojo. Entonces, acá de la misma manera, 0.03684 al cuadrado por R en este caso, por 2714,28. Igual, 3,68 watts. Entonces queda demostrado que las tres fórmulas nos sirven. Es útil cualquiera de ellas en caso que si ya tienes uno de los elementos o dos de los elementos de cualquiera de esas tres fórmulas, entonces ya puedes tranquilamente ya calcular. No es necesario muchas veces tener obligación de estar hallando la corriente, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que ver qué es lo más fácil para ustedes, ¿no? ¿Qué es si ya tienes corriente, tienes resistencia, ya no vale la pena que hayas voltaje, igual que en sentido viceversa, si tienes voltaje y tienes resistencia o corriente, ya puedes aplicar. Entonces, eso es el elemento. Entonces, a recordarnos, vamos a hacer otro ejemplo y vamos a seguir incursionando en eso. No tenemos un ejemplo 2, que era hallar igual la resistencia equivalente y la corriente total. En este caso sí nos hemos dado un voltaje de 500, ¿no? Y vamos a hallar la potencia de la fuente. Entonces, aquí tenemos la resistencia total, tenemos la corriente total en estos dos cuadros rojos, tenemos el voltaje. Por cualquiera de los tres lados podemos hallar. Entonces, voy a colocar, aquí tenemos más espacio, vamos a hacerlo un poco más didáctico para que se entienda. Vamos a aplicar potencia es igual a voltaje por corriente. Se los anoto para que tal vez alguien tenga duda. 10.000 por 2,5164. ¿Cuánto sale? Después tenemos la fórmula de I al cuadrado por R, es la potencia. Tenemos la corriente que es 2,5164 al cuadrado por la resistencia equivalente que es 3973,9. Listo. Entonces, nos falta una más, que sería potencia es igual a V al cuadrado sobre R. Voltaje, sabemos que es 10.000. Todo esto al cuadrado sobre la resistencia, que sería 3973,9. Y con esto tuviéramos que pero tendría que coincidir todos los resultados. Entonces vamos haciendo la calculadorita. Vamos a separar acá. Entonces tenemos 10.000
por 2.5, 16 cuartos, ¿no? Entonces sale 25.164, ¿no? 25.164 watts. Listo. Tenemos después 2.5, 16, 4 al cuadrado, por 3.973.9. Entonces, sale 25.163.80 watts. Y por último tenemos lo que es 10.000 también al cuadrado, dividido entre 3.973.9 y técnicamente 5.164,19. Hay ciertas variaciones, pero eso es por no haber tomado absolutamente todos los decimales, ¿no? Entonces, como pueden ver, técnicamente son iguales, ¿no? Y ahí está otra demostración de que cualquiera de las fórmulas nos va a servir, ¿no? Vale la pena aclarar, todos estos son potencias de la fuente. Todavía no estamos haciendo de ninguna resistencia. Entonces, eso hay que aclarar. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Ya, vamos a aprovechar este gráfico para hallar, lo vamos a bautizar acá, color celeste. Vamos a hallar la potencia 1, lo vamos a llamar, potencia 2, y de esta resistencia la potencia 3. Por decir, en un examen se les dice hallar una potencia de una resistencia cualquiera. Ya no voy a hacer con las tres fórmulas, directamente vamos a aplicar lo que más nos convenga. Entonces, si tenemos esta situación, tenemos que potencia 1 va a ser igual, vamos a volver a negro, creo que no se va a notar. Potencia 1 va a ser igual, ¿qué nos conviene? Resistencia tenemos, entonces, voltaje no tenemos, no nos conviene esta fórmula. Entonces nos convendría esta fórmula, ¿no? Entonces, aplico y digo I al cuadrado por R, directamente 2,5, 16,4 al cuadrado por la resistencia, que es 1 kilo. Entonces, calculamos y decimos 2,516,4 al cuadrado por 1000. Entonces nos sale 6.332,27. 6.332,27 watts. Vámonos a potencia 2. En potencia 2, de la misma manera, tengo que, como sabemos que esto está en serie, sabemos que esta corriente está circulando, está ahí por todo esto, ¿no? Entonces no hay gran duda ahí. Entonces tenemos que 2.4, 2.5, 16,4 al cuadrado por, bueno, la potencia 2 por 1000 técnicamente va a ser gemelo, ¿no? Pero lo anotaremos. Por 1000 no es necesario que vuelva a calcular, es el mismo valor, como 27.
watts. Y por último tenemos a la potencia 3. Ya. Y la potencia 3 va a ser igual a la corriente 2.516.4 al cuadrado por 9789 kilo ohmios. Aquí abajo no me va a alcanzar el espacio. Calculamos también de ese. Entonces decimos 2.516.4 al cuadrado por 1973.9. Sale 12.499,27. 12.499,27 watts. Y aquí viene una cosa bien interesante, ¿ya? Que les pueden usar para comprobar resultados, ¿no? La sumatoria de las potencias tiene que ser igual a la potencia de la fuente. ¿Ya? Entonces tenemos potencia de la fuente. Alguien que apague su micrófono, que haga la pregunta, por favor. La potencia de la fuente es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Muy bien. Entonces, verificaremos esa parte. Aquí sabemos bien que la potencia de la fuente es igual a 25.164. Lo vamos a redondear. Y esto tendría que ser igual a la sumatoria. Vamos, sumaremos. Muy bien. Bien. 6.332,27 más 6.332,27 más 12.479,27. Entonces sale 25.163,81. 25.163,81. Entonces, técnicamente son iguales, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo estamos trabajando con potencias. Ahora, vale la pena teóricamente que hay términos para hablar, ¿no? Entonces, esto es potencia, ya, perdón, potencia generada ya es igual, bueno, en la vida real no es igual, pero en el modelo matemático ideal debería ser igual, ¿no? Después vamos a explicar por qué no es igual. Igual a la potencia consumida. M está lejos de aquí. No, entonces prácticamente la ley de conservación de energía, ¿no? La energía no se pierde, simplemente se transforma. Entonces tenemos aquí lo que es, generamos nosotros una energía, esa energía la consumen las resistencias, en nuestro caso de nuestros hogares lo consume lo consumen nuestros equipos eléctricos, duchas, televisores, etc. Entonces, ¿por qué no es tan real? ¿No? Porque no se olviden que en los circuitos de los domicilios o cualquier circuito real, hay un consumo en los conductores eléctricos. No son perfectos, para nada perfectos.
Entonces, el esquema de que tiene que ser idéntico gemelo no se lo va a poder hallar. Siempre los conductores tienen algún tipo de consumo. Incluso los enchufes, los conectores, etcétera, generan cierta temperatura. Al generar temperatura, obviamente, implícitamente hay una resistencia. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ya. Recording stopped. Bueno, denme un minutito, voy a ir aquí en la puerta, que estudiantes están metiendo un poquito de bulla y no sé si están queriendo ingresar o están simplemente haciendo bulla. Denme un minuto. Continuaremos. Entonces, vamos, todavía no grabaremos, no vale la pena. Entonces está claro que sí o sí necesitamos lo que es tener uno de los elementos de las fórmulas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, duda antes de seguir continuando. Ya. Para que quede un poco más entendible, he preparado, ¿dónde está acá? Eso les voy a compartir. No va a tener nota, igual que la huella de carbono. He visto bastantes resultados, ¿no? De 3. Un poco para que tomen conciencia en el tema de, como les digo, en el tema de cuánta contaminación, o sea, cuánta huella de carbono en realidad dejamos, ¿no? Hagamos lo que hagamos. Si alguien tiene curiosidad, pues, como les decía el día de clases, yo hice creyéndome ser una persona de campo que ni auto tengo, que me dedico a la agricultura, entonces, pese a eso, salían dos tierras, ¿no? Entonces, considerando que voy a sacar mi producto a vender a las poblaciones urbanas, igual salió, ¿no? Después ya no pude hacer, ya no me dio tiempo de hacer, por ejemplo, para huella de carbono del tema de qué pasa si vivo como un ermitaño, ¿no? Ahí tal vez puedo llegar a una sola tierra. Son cosas que tienen que ir viendo con esta carencia del petróleo y demás, ¿no? Que va a tornarse una realidad de ausencia de energía de fósil, ¿no? Y vamos a tener que migrar a lo que son energías verdes, azules y demás. Ya. Aquí vale la pena grabar. Vamos a otra vuelta a estos changos. ¿Se escucha en su audio lo que gritan o estamos bien nomás? No sé si alguien puede avisar. ¿Todo bien? Ya. Aquí yo sí escucho sus risas de estos. Ya, a ver, avanzamos. Resumen. Recording in progress. Muy bien. He preparado esta tablita, ya, con la realidad boliviana. Por ejemplo, este es mi caso, ya. Este es mi caso real, ¿no? Mi factura siempre llega a 80. Algunos de esos datos debe estar un poco excedido, pero ahorita te explicamos por qué también está excedido, ¿ya? Tengo 2 computadoras, ¿no? O sea, tengo 2 personas que trabajamos, cada uno con su propia computadora en mi vivienda. Entonces, si se dan cuenta, acá son laptops, ¿ya? Entonces, para sacar este dato, salía muy, o sea, al cargador de la laptop. Y aquí vale la pena explicarles. A ver, un cargador de 130 watts. Ya. Un cargador de 130 watts. Vamos a ver algunas fotos. Necesito ver.
Más que todos los que tengan laptops gamer, en mi caso no es gamer, sino que este cargador lo uso para la computadora, para volverlo a la laptop de escritorio. A ver, aquí está la fotito. No sé si se nota y si no se los leo. Vamos a ver. Pestaña. Bueno, no se nota muy bien, pero no tienen que confundir cuando tenemos cargadores, ya sea de celulares o de laptops, el voltaje y la corriente de salida. Por ejemplo, si se dan cuenta, o no se ve, aquí tienen dos datos. Dice salida 19,5 voltios DC con 6,67 amperes. Entonces me dirán, ¿y dónde está la potencia? Algunos elementos no te van a dar la potencia, pero sí te van a dar estos datos. Y si tú sabes que potencia es igual a voltaje por corriente, hagas 19,5 por 6,67. Y salen los 130 watts que está ofertando el cargador. Pero esto es la salida. Esto es lo que va a entrar a la laptop. No nos interesa. Ahorita lo que nos interesa de la tabla Excel que he hecho es el consumo energético en su vivienda, el cual lo tabula en su medidor y lo que ustedes pagan fin de mes. Entonces, tenemos una segunda línea, no sé si se ve, dice input, cuando yo se los leo, input de 100 a 240 voltios, consumo de 1.8 amperes. Eso es ¿eso qué quiere decir ese 1.8 amperes? Eso quiere decir el máximo que va a aguantar. Si yo me voy a lo que veo en este sticker, sabemos bien que 220 es el voltaje de Bolivia por 1.8. Quiere decir que mi cargador está consumiendo técnicamente, redondeando, 400 watts. Es excesivamente alto. Y ustedes me dirán, ¿y usted por qué lo ha puesto 70? Es que ayer yo sí lo he puesto lo que dice el cargador, ya, 400. Y fíjense, mi consumo energético sale de 125 y no es la factura de luz. Entonces yo tengo en mi domicilio un medidor de potencia, ¿ya? Ustedes podrían hacerlo, pero por favor no lo hagan porque es con 220 y si se pueden electrocutar, midiendo la corriente en tiempo real, ¿no? En encendido. Entonces, bueno, yo me dedico prácticamente a lo que es la electrónica, tengo sí el medidor de potencia, entonces me ha salido 69, algo, entonces lo redondeé a 70. Y ahí sí un poco coincide con mi factura de luz, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que dice tu cargador es lo que tú estás consumiendo. O sea, lo que dice tu cargador es la corriente máxima que va a poder consumir tu cargador. Entonces, ¿por qué son cargadores tan fuertes? Fíjense, yo estoy consumiendo técnicamente, si hablamos de el 70 de 400, sería más 70 dividido entre 400. Estoy consumiendo como un 17%, ¿no? del consumo total. Entonces, técnicamente no lo estoy explotando al máximo ese cargador. Como les decía, yo mi laptop no es gamer, ¿no? De los que tienen gamer, habría que medir tal vez el tema es que va a consumir, ¿no? Bien, ¿preguntas hasta acá? Ya. Muy bien, entonces al computador 1, computador 2 le coloca lo real, lo que consume real con medidor. La aspiradora ya no podía hacer eso, ya no me dio tiempito. Le he colocado lo que dice su sticker, 1500 watts. Microondas no tengo, ducha eléctrica no, está a gas. Tengo un televisor que es 110 watts, dice en su sticker. La plancha es de 1000 watts.
La lavadora es de 350, secador de cabello no tengo, refrigerador, bueno, se los he dejado eso, ¿no? Para que los que tienen lo pueden ir aumentando. Refrigerador sí, una licuadora, consola de DVD, ¿no? Y los focos. Eso ya lo he hecho yo como un aproximado, sumando que usualmente yo prendo casi unas tres habitaciones y cada foco es de 10 watts. ¿Qué estoy haciendo en esta tablita? ¿No? Aquí lo estoy dividiendo en 1000 para que sea en kilowatts, ¿no? Porque la factura de luz a ustedes les llega en kilowatts. Aquí estoy colocando la cantidad de horas diarias de uso. Por ejemplo, la computadora 1, yo sí la uso bastante, son casi 8 horas día. La computadora 2, que es de parcial uso, 4 horas. ¿No? La aspiradora, lo que he hecho es un prorrateo máximo, yo aspiro 2 veces a la semana, entonces, y la cantidad de horas lo he dividido para que salga para un día, o sea, he hecho como una regla de 3, ¿no? Entonces, si yo en una semana lo enciendo 1 hora, sería 1 hora, pero esa hora entre 7, más uno dividido entre 7 sale 0,14, como 0,1428. Entonces lo he colocado 0,15 por día, porque esta columna está por día, ¿no? Si alguien quiere hacer una fórmula por mes, semana, ¿no? Depende de cada quien. Microondas no tengo, pero ahí tienen que ver ustedes cuántas veces usan en su familia, ¿no? Y hacer un cálculo de horas, cuántas horas al día, ducha. Después tenemos el televisor, usualmente es en la noche y unas 4 horas al día, ¿no? Entonces la plancha igual no es todo el tiempo, es casi siempre fin de semana. La lavadora sí tiene mayor cantidad de uso, es fin de semana, pero tiene mayor cantidad de uso, ¿no? Y así sucesivamente se ha ido llenando, ¿no? Al día, por ejemplo, en los focos sí es 4 horas al día. Después de hacer esto, esta es la columna donde más deberían demorar, ¿no? Porque cuanto más filo lo hagan, o sea, cuanto más real lo hagan, va a coincidir con su factura. Entonces, esta es la parte. Porque esto ya es prácticamente una fórmula, ¿no? Voy a multiplicar la columna C con la D, que es para volverlo en kilowatt hora día. Que gran ciencia no es una multiplicación, potencia con tiempo, y se vuelve kilowatt hora. Después, aquí lo estoy multiplicando por 30, tampoco es gran ciencia, simplemente multiplicar por 30. Acto seguido, aquí sí vale la pena hablarlo. Si ustedes no sabían, por cultura general, en Bolivia cuesta 0,85 centavos, en este caso anota bolivianos, 85 centavos, perdón, 0,85 bolivianos por kilowatt hora, ¿no? Entonces, esa es la tarifa en el país de Bolivia. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es multiplicar esta columna por 0,85, ¿no? Y ahí tenemos el consumo por cada equipo y nos sale la factura de luz, que sería 94,80. Entonces, esto ya cada quien puede hacerlo a su criterio. Que va a entrar al examen, va a entrar. Vamos, puede decir, tengo un aparato que consume, por decir, ¿no?, 1000 watts y está encendido el día lunes 2 horas, el día tal 2 horas. Y cada semana se repite de la misma manera. ¿Cuánto? Y sabiendo la tarifa nacional de 0,85 bolivianos, ¿cuánto pagaré a fin de mes por ese equipo? Entonces, ese tipo de pregunta va a estar. Entonces, les sugiero que sí lo hagan, ¿no? La parte amarilla es la que tienen que hilar fino, si es que quieren. Porque si se dan cuenta, solamente tienes que entender que se ha multiplicado por tiempo y por 0,85. Gran cosa no es. Preguntas, dudas hasta acá. Les voy a compartir esto.
Recording stopped. Entonces, bueno, última recomendación es, por ejemplo, alguna vez que me preguntas, un estudiante me dice, no entiendo, me dice, ¿no? El procesador que justo he comprado dice en su caja 70 watts y no coincide con lo que usted habla, bla, bla. Entonces, o no sé, creo que era más, 800 watts, algo así. Entonces, no confundan el wattaje después de la fuente, ¿no? Por ejemplo, el procesador puede consumir ciertos watts, pero la computadora tiene una fuente de energía, ¿no? Entonces, la potencia que está consumiendo es la fuente, no el procesador. El procesador ya le está consumiendo a la fuente, por eso usa una fuente de voltaje convertida. Por eso puede cambiar, ¿no? Si la fuente es de 500 watts, lo convierte a DC, porque la fuente está recibiendo 220 alterno. Entonces, internamente con todos los circuitos electrónicos lo convierte a DC y de DC entrega ciertas potencias a los discos duros, a la placa madre y indirectamente de la placa madre a lo que es el procesador. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Lo mismo en los cargadores de celulares. El otro día alguien me decía, me sirve este cargador de 35 watts. Y le dije, no, vamos a avanzar justamente eso la próxima clase, ¿no? Entonces, mayormente los cargadores de celulares todos son de 5 voltios. Entonces puede ser de 10 watts, de 20 watts, 35 watts, 40 watts, 50, 70 watts. Pero son de 5 voltios, o sea, que le sirve al circuito, le sirve. O sea, no es que no le sirve. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que va a aguantar más corriente de carga, ¿no? Entonces, no afecta, ¿no? Para el protoboard que necesitábamos no afectaba. Entonces, un poquito de cultura general, ¿cómo creen que se carga a los... ¿Cómo creen que existe la carga rápida? Entonces, vamos a poner el USB-C, el pin out, ¿no? A ver, esto tal vez vale la pena grabar. No va a entrar al examen, pero... Recording in progress. ¿no? Entonces, la carga rápida, ya ustedes con lo avanzado deberían entender cómo funciona. Vamos a buscar una imagen que esté bastante... puras imágenes pequeñas. Ya, esta creo que está grande. Está relativamente, pero no nos sirve ampliándolo. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántos pines cada cuadradito, por si acaso, es un pin? Aunque no crean, el USB tiene toda esta cantidad de pines. Tiene 24 pins, ¿no? 12 arriba, 12 abajo. Pero no todos están funcionando, ¿ya? Entonces, lo que ya deberían entender es que GND es ground en inglés y es tierra, o sea, el negativo, si quieren llamarlo. Está mal dicho, pero para que me entiendan. El negativo. Tienes 4 tierras y también tienes 4 positivos, si quieres llamarle el A4, el B9, el A9 y el B4. ¿Qué quiere decir? Que un cargador simple puede venir solo con un pin, es decir, digamos con el B9. Y un cargador de carga rápida puede venir con los 4 cables, o sea, va a conectar los 4 cables, entonces se van a sumar las corrientes, por eso que vienen cargadores de 35 watts, 50 watts, etcétera, y va a cargarlo más rápido, porque va a cargar por el pin A4, por el pin A9 y por el pin B9 y por el B4. ¿Se entiende? Entonces, esa es la manera en la cual el USB-C logra su carga rápida. Utiliza todos los pins. Cuando ustedes compran un cable barato para su cargador de carga rápida, puede ser que ese cable barato venga con 2 debilidades. Uno, los filamentos sean pequeños, o sea, de diámetro pequeño, delgado. Entonces, por mucho que esté conectado los 4 pines de voltaje, el cable no va a dejar pasar más corriente de lo que puede dejar pasar. Entonces, igual va a cargar lento. Si ustedes tienen un buen cable, pero solo viene con un pin
del bus de carga, igual va a cargar lento, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, no sé si se han dado cuenta que cuando compras el cargador de 50 watts y un buen cable, mal dicho, original, solamente yo diría bien construido, con conductores del estándar que obliga al fabricante, entonces carga rápido. Entonces, ese es el esquema de por qué hay cables de 10 bolivianos y cables hasta de 200 bolivianos, ¿no? Y bueno, lo otro ya no tiene nada que ver con la materia, pero si utilizas todos los pines de transmisión y recepción, puedes llegar a lo que es incluso llegar a 5 gigabits por segundo. Por eso es que puedes transmitir video en tiempo real, como si fuese placa de video por estos pins, ¿no? Entonces el USB-C a su máxima expresión es un monstruo de transferencia, y peor aún ahora con el Thunderbolt, ¿no? Entonces ahí va la explicación. Recording stop. Bien, entonces como se dan cuenta, ya tienen que ir hablando el tema técnico, ya tienen todos los insumos para entenderlo. El lunes tuviéramos nuestra última clase teórica y entre todos, va a ser híbrida el lunes, y entre todos decidimos el día lunes qué día puede ser el primer parcial. Si no hay más dudas, preguntas,